y yo digo, todo lo que dije no le llegó. Otra vez. Y por ahí él también me habla, o ella, y me pasa lo mismo. Mi amor, no te escucho. ¿Qué decís? Y bueno, a mí Justamente, particularmente, yo que soy sensible, a mí me pone mal. Me pone mal. buenas tardes, Jorgelina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Javier es mi nombre. Justamente lo que hoy vamos un poquito a generar con este espacio de diálogo, de encuentro, es reflexionar sobre todo esto, sobre todas estas nuevas normalidades que de alguna u otra forma tuvimos que comenzar a transitar a partir de esta situación inédita que, que ha sido para todos la pandemia y que las escuelas no fueron ajenas, ¿no es cierto? Ni los docentes, ni los estudiantes, ni los asistentes escolares. Entonces es poner no solamente en valor el recorrido del colectivo docente, sino también comenzar, ¿no es cierto?, a reflexionar en estos momentos. Más que nada íbamos a comenzar ya para todos los que pudieron llegar con puntualidad y ya con Claudia presente. Siguen agregándose gente, ya estamos casi en 90 asistentes, tuvimos algunos problemitas con cortes de luz en Fray Luis Beltrán y en Capitán Bermúdez, que había muchos inscriptos también, así que bueno, para que todos estén, ¿no es cierto?, informados, se está grabando, así que de cualquier manera tenemos la posibilidad de hacerles llegar la grabación a través del canal de la diputada Balaguer. Y bueno, principalmente agradecer, darle la bienvenida a todos y a todas por el compromiso de compartir esta tarde, fundamentalmente también a la red de docentes de San Lorenzo, por ese gran compromiso que también nos tocó transitar durante estos tiempos. Por supuesto a Claudia por este espacio para poder dialogar, para reflexionar sobre la educación en estos momentos tan cruciales también, en donde se interpelan mucho de lo hecho, de lo que vendrá, y fundamentalmente queríamos valorar la participación de compañeras y compañeras de distintas localidades del departamento San Lorenzo y del cordón industrial, porque la actividad fue justamente coordinada con todos los compañeros y compañeras del territorio, desde San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorri, Aldao, Puerto General San Martín, hasta Villa Mugueta y Carcarañá, como recién nos contaba, bueno, Jorgelina, Roldán, Ricardone, Timbúes, Andino, no queremos dejar a nadie afuera, espero no habernos olvidado de nadie. Y también agradecer la presencia de autoridades de gobiernos locales y concejales, especialmente, bueno, me escribió recién Hernán Ore, que es concejal de la ciudad de San Lorenzo, así que agradecemos también su participación. Y a continuación les doy el pase a quienes nos van a acompañar y moderar, en este caso que son Celina y Lilian. Hola a todos, ¿cómo están? La verdad que felices de que encontrarnos acá y mirarnos a todos, de ver tantas caras conocidas que hacía bastante que no nos veíamos. Bueno, un poco para organizarnos y que este encuentro nos sirva y nos acompañe por un buen tiempo, que eso es lo que estamos necesitando, ¿sí? Ese acompañamiento. Vamos a organizarnos y lo que vamos a pedir que silencien sus micrófonos, y si tienen problemas de conexión también pueden solamente dejar para escuchar la conferencia y para ver la Claudia, cosa de mejorar la escucha y el sonido. Por el otro lado, nosotros vamos a, no es una exposición, sino tiene que ver con un diálogo. Y es a partir de escuchar algunos comentarios de Claudia que vamos a generar ese diálogo. Para ello, como somos muchos, algunos quizás puedan hablar, ¿sí? Y otros van a tener que escribir por el chat, o si no quieren por el chat, por WhatsApp, que tienen nuestros números, y vamos a tratar de pasar las preguntas a Claudia o los ejes con los cuales queremos reflexionar. Así que muchísimas gracias a todos.
Y acá se lo paso a nuestra compañera Celina. Te paso la posta, Celi. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que fueron ingresando. Bienvenida Claudia, una vez más. Para nosotros es una oportunidad hermosa este encuentro. Lo impulsamos desde el grupo de Red Docente, con el deseo de poder reflexionar a través de temáticas que nos unen, el acto de educar, la educación que sentimos como pasión, como movimiento, considerando toda tu trayectoria, Claudia, desde los recorridos en los terrenos, desde todas aquellas distintas modalidades que has considerado siempre, los niveles educativos. Me refiero a todo tu recorrido como ex ministra de Educación en la provincia de Santa Fe. Y además, con tu actual rol dinámico desde la legislatura, en donde pones en valor la palabra, la escucha activa y el diálogo como acto político, ciudadano y democrático. Entonces, para ir ingresando ya a este conversatorio, nos inspiramos resignificando una frase de Chiqui, de nuestra querida Chiqui González, donde hace días atrás nos decía, no derrochar la experiencia vivida. Entonces, haciendo foco en este no derroche de experiencias vividas y que vamos viviendo, es en donde te invitamos poder ir haciendo un enlazado y dando valor a todo este potencial del colectivo docente que con tanto esfuerzo ha venido llevando adelante este tiempo tan inédito, esta condición social que cada comunidad educativa tuvo que sostener. Además, si te parece también, considerar y poner en valor el recorrido desde el consenso de diputados, impulsando tantos proyectos, como por ejemplo la Ley de Educación Provincial, un hito histórico, y la Ley de Educación Virtual. Y también a la vez reconsiderando este reservorio cultural que nos dio todo lo que hemos construido juntos, que es el andamiaje que nos sostiene en este cotidiano que nos irrumpe. Con todo gusto te escuchamos. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación, por la organización, porque realmente se ha sumado muchísima gente y algunos, bueno, que no han podido por esta problemática, desde ya a disposición para en otra oportunidad poder estar en contacto. Como les decía al principio, para mí es un placer ver caras conocidas, ver personas con las que hemos trabajado durante tantos años y poder reflexionar en una situación extremadamente compleja como la que estamos viviendo y reflexionar también para darnos fuerzas, ¿no? Mutuamente. Creo que lo que estamos necesitando ahora es eso, acompañarnos mucho y darnos fuerzas. Primero felicitarlas y felicitarlos, porque la verdad que el esfuerzo que están haciendo, la creatividad que han puesto a disposición de la educación de nuestros estudiantes, esa posibilidad de inventar y de reinventar herramientas para poder estar en contacto de las más variadas y de las más disímiles y complejas que han surgido en esta etapa, creo que han sido fruto de ese compromiso docente, de esas ganas de llegar. Yo escuchaba brevemente algunas conversaciones al principio, cuando se dio la charla entre ustedes, que ahí fluctuaba entre la queja, el desánimo, la preocupación y el empuje por hacer cosas, ¿no? Y las ganas de hacer cosas y de poder llegar a cada uno de los estudiantes. Y me parece que eso tiene un valor inmenso. Yo sé que hoy es difícil poner las cosas en su justo valor, porque en una época de incertidumbre total,
a veces no podemos darle el justo valor a las cosas, pero quizás en poco tiempo, en el futuro, cuando repasemos lo hecho en esta etapa, podamos encontrar herramientas muy valiosas y actitudes humanas y valores muy importantes que hay que poner en juego cotidianamente en la educación. Así que me parece que lo primero es una felicitación. Quería comenzar con eso. Bueno, y luego contarles que, por supuesto, estuvimos trabajando mucho todo este tiempo, tratando de acompañar a docentes en todo el territorio santafesino. Hicimos encuentros como este en varios lugares de la provincia, de forma virtual también, obviamente, pero tratando de acompañar un proceso que entendemos que es inédito, es complejo, y requiere de tomar lo que a veces decimos los docentes, toda la caja de herramientas completa, ¿no? No una, otra, seleccionar, sino que realmente tenemos que tomar la caja completa y ver allí qué cosas están sirviendo y cuáles no. Yo siempre les digo que en Santa Fe tenemos cosas muy valiosas. Hemos atravesado formaciones docentes, ya sea en TIC, ya sea a través de los concursos de ascenso directivo, ya sea a través de distintas propuestas de tramas digitales. Bueno, cada uno irá recordando un poquito las distintas formaciones de las que pudo participar y que la verdad que hoy han sido de enorme valor, porque si no hubiéramos hecho quizá todo ese trabajo previamente, los años anteriores, el docente se hubiera encontrado más desnudo aún, ¿no? Más indefenso ante una situación crítica como es la pandemia. Creo que todo eso fue muy valioso, creo que fue muy valioso también el trabajo de comunidades de aprendizaje que algunas escuelas han participado. Imagínense que hoy se revaloriza el rol con las familias, el trabajo conjunto con las familias. Muchas de esas cosas en un diálogo horizontal lo aprendimos en las escuelas en las que trabajamos comunidades de aprendizaje. Aprendimos cómo los papás, las mamás, los abuelos, los tíos pueden participar del proceso de forma activa, pueden acompañarnos de forma activa y pueden de alguna manera estar presentes en el aula en su momento podíamos trabajar en el aula, pero ahora en esta otra modalidad también entendemos lo importante de esa relación con las familias. Creo que también ha sido muy valioso el Vuelvo a Estudiar virtual, un plan que pensamos para adultos, para mayores de 18, y que imagínense que fue pionero en el país y que fue la única escuela en Santa Fe que siguió trabajando de la misma manera y que en ese sentido no tuvo que afrontar dificultades porque ya estaban los docentes preparados, muchos son excelentes contenidistas digitales, o sea que hoy se valora muchísimo el hecho de que un docente pudo haber aprendido a ser un contenidista digital. No se crean que esto es muy frecuente, y en Santa Fe tenemos muchos que lo hacen muy, pero muy bien. Y pensaba también que quizá ahí se perdió una oportunidad, ¿no? Que todos esos docentes formados, con experiencia, en estos distintos programas que vamos mencionando o en las capacitaciones que fuimos realizando, se pudieron haber rápidamente convertido en formadores de formadores y llegar de los miles formados a los 10.000, a los 20.000, a los 30.000, y de esa manera establecer una red de docentes que se podía haber apoyado muy fuertemente en estos meses de ardua tarea. Ahí me parece que se perdió una oportunidad. Lamentablemente no hubo una buena transición entre los gobiernos, lamentablemente se perdió mucho tiempo al principio de año, y eso creo que hubiera cambiado la situación. Ahí siento como un poquito de angustia, porque me parece que
esa red de docentes colaborando, sobre todo los que ya estaban muy formados para afrontar esta situación, podía haber ayudado y podía haber acompañado. Creo que faltó acompañamiento. Yo sé que muchos lo hicieron muy bien, yo sé que muchos han trabajado horas y horas y horas para tratar de llegar de la mejor manera a sus estudiantes, pero también me pregunto si un mayor acompañamiento no les hubiera ayudado a quitar esas angustias, esas incertidumbres, esas dudas, porque uno tiene dudas, estoy haciéndolo bien, estoy llegando bien, necesito apoyo, ¿dónde lo consigo? A veces, bueno, alguien que conocemos casualmente o por azar nos está ayudando, pero qué distinto hubiera sido una política pública rápidamente expandida a todo el territorio provincial para que esa ayuda no sea una cuestión de voluntarismo, sino realmente un trabajo activo desde el Ministerio de Educación. Pero bueno, estamos en esta situación, esto continúa, lamentablemente vamos a tener creo que mucho tiempo con dificultades porque aún pensando en el regreso a clases, que no sé exactamente cuándo se va a dar, pero aún pensando en eso, nunca va a ser un regreso a clases como las clases que conocíamos y con las aulas llenas y con todos los docentes presentes y con todo el personal directivo presente, sino que ya se plantea que va a ser en etapas, que va a ser gradual, por grupos pequeños. Y bueno, va a haber un doble esfuerzo allí puesto en la presencialidad que se pueda dar con distanciamiento social y en la virtualidad que va a complementar de alguna manera todo este trabajo. Creo que recién esto se está empezando a planificar, veo que en las redes sociales y en las noticias he visto que se ha conformado a nivel nacional el Consejo de Calidad Educativa, que ya tiene sus integrantes. Esta es una noticia de ayer o de hoy, no me acuerdo, pero muy, muy, muy reciente. Imagínense que recién ahí se está empezando a pensar cómo va a ser la vuelta a clases. O sea que todavía tenemos una larga transición por delante y generar, me parece, estas redes, estas charlas, lo que podamos apoyar desde la legislatura, creo que va a ser muy, pero muy importante, ¿no? Porque sabemos que hay formas de hacerlo. Obviamente que estamos todo el tiempo pensando nuevas ideas y tratando de aportar positivamente a este proceso. En ese sentido, bueno, un poco como decía Celina, estuvimos trabajando la ley de educación, que ustedes saben que si bien había obtenido ya una media sanción por la Cámara de Diputados, había quedado frenada en el Senado, así que tuvimos que hacer una nueva presentación. Allí nos dio el tiempo un poco de repasar el texto y decir con orgullo qué adelantados que fuimos los docentes santafesinos, que ya en ese momento pensamos en la virtualidad, incluir la virtualidad en la ley. Siendo que nadie esperaba, obviamente, que pudiera pasar un proceso como el que estamos pasando, pero ya en ese momento pensábamos en cómo incluir la virtualidad, teniendo en cuenta que podía ser hasta una modalidad educativa, ¿no? Sumarse una nueva modalidad educativa dentro de las que ya conocemos y tenerla como presente allí. Y decidimos también acompañar este proceso con una ley de educación virtual. ¿Por qué pensamos que era importante una ley de educación virtual? Pensamos en 3 aspectos básicos y fundamentales. Primero, en la protección de las trayectorias educativas. Ahí hay un problema serio, es un problema que va a haber que atender ahora y en el futuro, porque el abandono escolar se está incrementando lamentablemente, y ya se nota, y ya lo ven cada uno de ustedes con sus estudiantes. Ya, como saben, el abandono escolar era un problema
en el nivel secundario muy complejo y muy agudo en toda América Latina. Nosotros por eso habíamos desarrollado el Volvo a Estudiar, los convenios con los gremios, etcétera, etcétera. Pero la verdad que todos los especialistas dicen que esto va a ser mucho peor en la pospandemia y que vamos a tener que trabajar mucho para ver cómo podemos revertir ese proceso. Entonces, la protección de las trayectorias que incluyan especificidades, trabajo más individualizado con cada uno de los estudiantes, trabajo más personalizado, bueno, este tipo de cosas, si bien sabemos que es mucho más trabajo, pero va a ser indispensable en este proceso de la pandemia y de la pospandemia. Entonces ese es un capítulo muy grande, pensar en los y las estudiantes. El otro capítulo importante es el del acceso a la tecnología, que fue una problemática muy grande en este proceso. Conectividad, por un lado, acceso a Internet, dispositivos para los estudiantes, dispositivos para los docentes, cuando muchas veces se trabaja con un celular, que, bueno, ustedes saben, igual que yo, que se ha trabajado de todas las maneras posibles con el celular. El WhatsApp ha sido uno de los mecanismos más utilizados, pero bueno, hubo otras formas también. También pensar como, bueno, cuando es con finalidad educativa, los datos de los celulares también pueden ser abonados por el Ministerio de Educación y que no esté todo el gasto a cargo del docente, el dispositivo, Internet, el celular, etcétera, etcétera. Entonces, otro gran capítulo es acceso a conectividad y a dispositivos con fines educativos, obviamente, siempre que estemos hablando de fines educativos. Allí incluimos también las plataformas. Nosotros sabemos que Santa Fe en ese punto está adelantada porque tiene una plataforma pública con muchos años de construcción y de renovación. Ustedes han hecho cursos a través de esas plataformas, tienen el legajo digital a través de esas plataformas. Bueno, ampliando aún más, porque esto es un proceso, había que seguir ampliándolo. También la plataforma pública es muy interesante, para no tener que recurrir siempre a las grandes plataformas que, bueno, por un lado ya sabemos que son comerciales y por otro lado sabemos que muchas veces se quedan con los datos de las personas y por otro lado sabemos que no todas se adaptan a lo que necesitamos. Hay un debate en estos momentos muy interesante, de que ninguna de las plataformas que hoy está dando vuelta, privadas, se adapta totalmente a las necesidades docentes. Y ustedes lo deben haber vivenciado, los que utilizan plataformas, que realmente necesitamos una plataforma educativa pública. Creo que si bien eso es muy probable que se encare a nivel nacional, la provincia de Santa Fe ya está en buenas condiciones también de seguir avanzando en ese sentido. Cuando uno habla con los ingenieros también dicen una plataforma y software libre, también para no depender necesariamente de una empresa, ¿no? Así que eso también está contemplado en la ley. Y el otro pilar que les decía, dispositivos, conectividad, trayectorias educativas, y el otro pilar, por supuesto, es la regulación del trabajo docente. Yo creo que eso hoy es absolutamente indispensable. ¿Por qué? Porque hoy estamos trabajando como podemos, como nos sale, las horas, muchísimas más de las que habitualmente dedicamos a la docencia presencial, no siempre en las mejores condiciones, no siempre teniendo la postura de trabajo ante una computadora que ya sabemos que es muy particular, y que comienzan los nuevos problemas de salud laboral, que antes no estaban contemplados. Antes hablábamos de las patologías de la voz, bueno, ¿se acuerdan de todo lo que trabajamos en paritarias en cuanto a los comités mixtos de salud y seguridad?
Bueno, ahora hay otras cosas, hay problemas de columna, dolores de espalda, brazos, tendinitis. Debemos estar todos igual, con tantas horas dedicadas al trabajo de otra forma, realmente es una forma muy distinta. Bueno, esto también tiene que estar contemplado en los derechos laborales de los docentes. Y es algo que recién se está discutiendo, porque se está discutiendo el teletrabajo, ustedes vieron que hay mucho debate también a nivel nacional en este punto. Bueno, creemos que una ley de educación virtual debe contemplar, y de hecho lo contempla, la que ya presentamos, las condiciones laborales de los docentes y las docentes. Tengo una muy buena noticia para darles. Hoy tuvimos a la mañana, tienen la primicia, tuvimos a la mañana la reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que me toca presidir en este caso, y salió ya aprobada por unanimidad de esa comisión la Ley de Educación Virtual, con todos estos 3 grandes pilares que yo les comentaba. Así que esperamos a la brevedad se apruebe en la Cámara de Diputados. Por supuesto que vamos a tener que seguir peleando con los senadores, porque eso ya es una rutina, pero vamos a tratar de convencer senador por senador de que también apruebe esta ley de educación virtual, que por supuesto les podemos hacer llegar el texto a la que le interese, el que le interese, para tener un detalle más fino. Yo les estoy comentando los grandes lineamientos para no hacerlo tan pesado, pero se lo podemos hacer llegar para que ustedes también cuenten con esa herramienta y puedan empezar a pensar en todas estas cosas en las que vinimos trabajando. Así que bueno, un poco eso es el pantallazo en primera instancia que les quería dar de lo que pensaba del momento actual, del momento que se viene, que va a haber que repensar la escuela. Esto también lo dicen todos, vamos a tener que repensar la escuela. Tampoco creo en esa teoría de que todo va a ser nuevo y distinto y vamos a tener un mundo nuevo de hoy para mañana en educación. No, todos sabemos que el sistema educativo es complejo, es grande, en algunos casos es resistente a los cambios también, tenemos que decirlo. Y si bien van a ser forzadas muchísimas innovaciones que se van a ir dando, creo que de igual forma ese cambio puede llegar a ser progresivo, gradual, con debate, con diálogo. Creo que va a ser la única forma de hacerlo y es correcto que así sea, por otro lado. Así que bueno, ese es un gran pantallazo que les quería dar y bueno, por supuesto todo lo que ustedes quieran comentar, preguntar, a disposición. No sé si podemos tomar la Abrí palabra. el micrófono, Celina. Ahí está. Gracias, Claudia. Quería decir que ahora vamos a dar un espacio para que circule la palabra, para que también nuestros colegas puedan expresar, y por ejemplo en este caso creo que es Laura la que quiere hacer hincapié en base a algo que venís expresando sobre la ley de educación. Laurita. Sí, en principio, bueno, muy buenas tardes. Un gusto, diputada, poder encontrarnos en este nuevo contexto y la verdad una tranquilidad que estés ocupando ese lugar en la Cámara de Diputados. Para nosotros es un reaseguro. Bueno, no estás en el Ministerio de Educación, pero estás en la Cámara de Diputados y con vos contamos. Y a propósito de esto que nos dabas la primicia, que la verdad nos alegra muchísimo, me interesaría si
podés profundizar un poquito más en este último aspecto, en lo que tiene que ver con la regulación del trabajo docente. Digo esto en tiempos donde la paritaria lamentablemente ha pasado a un lugar donde, bueno, no se le da la importancia que tenía en otro momento, la construcción colectiva, la discusión permanente, bueno, precisamente ese espacio de paritaria que ha desaparecido, digamos, cómo se ha pensado, cómo se ha incluido la regulación del trabajo docente en este nuevo proyecto. Bueno, gracias Laura por la pregunta. La verdad es que hemos pensado en que en el marco de una ley tiene que quedar establecido. El debate paritario está especificada nuevamente y retomada, porque recuerden que es una ley. O sea, la ley de paritarias está retomada en esta ley de educación virtual. Allí se plantea la trascendencia del funcionamiento de los comités mixtos de salud y seguridad. Ustedes saben que en esos comités mixtos se analizan las enfermedades laborales y específicamente se trabaja la prevención de las enfermedades laborales, que obviamente es lo más importante, no vale de mucho cuando ya nos pasó algo, ya tenemos una dolencia, una patología, algo que nos aqueja. Siempre lo más importante en salud es prevenir. Entonces, con lo que pusimos de manera genérica es que estos comités tienen que tomar las nuevas patologías. De alguna manera esto con médicos laborales, con personas especialistas, que pueda convocar ese comité mixto, se pueden especificar totalmente cuáles son. Finalmente en la reglamentación, en el trabajo mismo del comité, se pueden especificar claramente cuáles son estas nuevas patologías que nos aquejan. El otro tema importante es el horario de trabajo. No puede ser infinito, 24 horas, todo el día a disposición. Eso hay que regularlo porque nosotros trabajamos por un horario de trabajo como cualquier trabajador. Entonces, tiene que haber horarios de diálogo con las familias, horario de trabajo con los estudiantes, horarios de preparación, de clases, de evaluaciones, de devolución de actividades que estemos trabajando con nuestros estudiantes. Eso también debe regularse, no puede quedar como está ahora, como está funcionando ahora, porque es parte de los derechos laborales de cualquier trabajador tener un horario de trabajo. Por eso también está muy discutida la ley de teletrabajo a nivel nacional, porque precisamente hay que trabajar mucho para no vulnerar esos derechos laborales. Yo diría que esos son como los pilares fundamentales en cuanto a los derechos docentes. Como les decía, se vuelve a incluir el tema paritario, se vuelven a incluir todas las leyes de derechos laborales para reforzar allí la necesidad de su implementación. Y bueno, aunque estemos en una normalidad diferente, como le dicen ahora, una nueva normalidad, eso no tiene por qué significar vulnerar derechos. Hay que pensar los nuevos derechos en la nueva normalidad. Y eso tiene que estar legislado y reglamentado, porque también sabemos que si esto no se hace de esa manera, suele ser muy fácil vulnerar los derechos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son los temas claves que están en la ley, que están citados, toda la reglamentación necesaria, y también, por supuesto, se habla de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, hay mucha norma macro para citar y para reforzar en nuestra ley que hay que poner en valor. Claudia, te paso algunas preguntas que van surgiendo en el chat. Preguntan acerca de si esta ley de educación virtual tiene relación con la ley de educación a distancia que se presentó en Nación, por un lado, y después hay una compañera que te va a hacer una pregunta acerca de cómo te imaginas o cómo nos podemos empezar a imaginar esta vuelta.
a la nueva normalidad? Sí, bueno, obviamente en Nación también se están trabajando algunas cosas, se está trabajando educación a distancia. Lo que nosotros pensamos en Santa Fe, que como ya en algunas cosas dimos un pasito adelante, por supuesto que falta mucho, pero ya tenemos algunos pasitos adelante, como hablábamos al principio, de tramas digitales, del vuelvo a estudiar virtual, de comunidades de aprendizaje, de formación docente y demás. Queríamos dar también ese pasito más en la ley, de alguna manera estar en la avanzada, estar en la vanguardia de las cosas que se vienen, y por eso se llama Ley de Educación Virtual y no a distancia, porque ustedes saben que a distancia comprende muchísimas cosas, muchísimas modalidades que incluyen, bueno, los cuadernillos que se estuvieron repartiendo ahora, bueno, las radios que también están dando excelente resultado. Hay muchas cosas que incluye la educación a distancia, pero la virtualidad es más compleja. Entonces pensamos que necesitamos esa ley específicamente para la virtualidad, que comprende dos cosas: carreras totalmente virtuales, como el Vuelvo a Estudiar Virtual, o trayectos que complementen la trayectoria educativa presencial de la manera que se dé en la nueva normalidad, ¿no? Porque esto es muy importante. Fíjense que hasta hubo que cambiar la Ley Nacional de Educación, hubo que modificar un artículo, porque la virtualidad estaba prevista solo para mayores de 18 años. Entonces nos estábamos manejando de una manera que ni siquiera estaba en la ley. ¿Cómo acreditábamos los aprendizajes? Si ni siquiera estaba en la ley que podíamos trabajar virtualmente con menores de 18. Bueno, esas modificaciones que ya se hicieron, ya fueron aprobadas, les decía que en Santa Fe queremos dar un pasito adelante más. ¿Y cómo me imagino estas aulas nuevas que están siendo tan debatidas y la verdad que surgen figuras de lo más exóticas para definirlas, como lo del aula burbuja? Bueno, ustedes habrán leído igual que yo tantísimas cosas de las que se hablan, ¿no? En realidad me imagino que hay que empezar por los chicos que tuvieron menos oportunidades en este tiempo. Yo creo que ahí hay una cuestión de justicia educativa, de equidad, que es lo primero que debemos considerar. Se estima, no sabemos el dato final, pero se estima que alrededor de un 20% de los estudiantes no tuvieron ningún contacto con su docente en este tiempo. Ninguno, cero. Entonces me parece que hay que empezar por ahí si realmente queremos seguir con esta idea de inclusión y de justicia educativa. Me parece que allí es el inicio. Luego hay lugares que van a ser más sencillos, como ya se está pensando en la ruralidad, donde hay pocos estudiantes, donde hay mucho aire libre y hay mucha posibilidad de mantener el distanciamiento social. Sí, en la ruralidad hay que pensar el transporte, porque podemos tener el mejor espacio en la escuela, las mejores condiciones en la escuela, pero a lo mejor no tenemos transporte, como suele pasar, o en el transporte vamos amontonados, como no debe pasar. Y también hay que garantizar de qué manera llegan los implementos de protección a las escuelas, de qué manera llega el alcohol en gel, que es absolutamente indispensable, los barbijos, el jabón, si las escuelas están en condiciones edilicias. Hace 7 meses que hay escuelas que no se abren. Entonces, no han llegado Fanny, porque el programa de Fanny se paró por todo este tiempo. Entonces va a haber escuelas que a lo mejor no estén en condiciones edilicias. Es algo que es lo primero que hay que ver. Las condiciones de los sanitarios, muy, pero muy importantes en esta época. El agua, no todas las escuelas tienen buena cantidad de agua para la higiene que vamos a necesitar. Y me imagino cosas de las que se están hablando ahora y de las que hablan muchísimos especialistas.
una selección de contenidos. Va a ser imposible que nos metamos en la cabeza de que todo lo que dábamos en años anteriores entra en este periodo. Eso ya hay que sacarlo como meta. Hay que seleccionar contenidos prioritarios, contenidos que permitan un aprendizaje significativo. Hasta podemos tomar la pandemia como acontecimiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de los núcleos interdisciplinarios de contenidos y demás? Bueno, por ahí sería interesante tomar la pandemia como acontecimiento. Seguro que muchos docentes ya lo pensaron y ya lo están haciendo. Y de allí incorporar elementos de biología, elementos de matemáticas, elementos de todas las disciplinas que se nos ocurran. Imagínense que es un acontecimiento mundial único en la historia, hasta geografía, absolutamente todo podemos trabajar a partir de la pandemia, lo cual va a ser muy motivador, no solo para los chicos, sino también para los padres que se involucran activamente en muchos casos en la enseñanza, y bueno, y profundizar todo lo que podamos en temas que seleccionemos, y no volvernos locos porque no llegamos al programa, realmente no tiene sentido hoy esa mirada, sino tomar temas y profundizarlos de la mejor manera. Tratar de sostener el vínculo, eso va a haber que seguir haciendo un esfuerzo, en ese sentido, porque además a medida que pasa el tiempo comienzan otras problemáticas, otras angustias, otras situaciones familiares, que a lo mejor hoy no están suficientemente atendidas, porque realmente es difícil atender en estos momentos las problemáticas con las que solemos convivir en la escuela, pero bueno, tenemos los chicos ahí, las familias ahí, ahora no los tenemos. Y me parece que esos ejes básicos van a ser muy interesantes si lo sabemos trabajar bien, porque pueden tener continuidad en el tiempo. Yo pensaba también, y ahora teníamos ganas de presentar un proyecto de que los docentes reemplazantes que están en graves problemas económicos, laborales, salariales, puedan trabajar como apoyo escolar, incluso en algunos lugares que ya se están abriendo, como clubes de barrio, vecinales, comedores. Esa es una propuesta que vamos a presentar a la brevedad también en la legislatura, porque nos parece que todo lo que se pueda apoyar con toda la gente que tenemos a disposición hay que tratar de hacerlo. Bueno, y me imagino con dificultades, pero también con esa gran creatividad docente que, como les decía al principio, va a ir creciendo, va a ir tomando cada vez más herramientas y va a encontrarle también las ganas de modificar lo escolar en un sentido positivo. Cuando volvamos, que esa modificación también sea en un sentido positivo. Sí, justamente, Claudia, ¿me escuchás? Sí, ¿Me escuchás, Claudia? Bueno, mi nombre es Andrea. Sí, perfecto, Andrea. Justamente cuando pensábamos en esta pregunta de la vuelta a la escuela, la pensábamos en función de estas consideraciones que vos fuiste haciendo, ¿no? Además de docente, bueno, soy delegada gremial, entonces también toda esta cuestión que fuiste diciendo sobre la ley, y lo que te preguntaba Laura, bueno, trabajo en la escuela en 438 en San Lorenzo, donde Laura es directora, entonces, bueno, estamos muy preocupados también por esta arista del trabajo que es la gremial. Y esto que vos decías, ¿no? La vuelta a clases, pensar en los que, porque cuando uno está en la escuela, digamos, sabe de sus alumnos, pero en la virtualidad se nos complica aún más. Entonces, bueno, la idea está, bueno, ver quiénes vuelven, cómo vuelven, hacerlos hablar un poco acerca de cómo estuvieron, con quiénes estuvieron. Nos preocupa bastante también el tema, bueno, de la violencia que puede haber en lo intrafamiliar, digamos, cosas que uno cuando estamos en la escuela podemos enterarnos y de algún modo intervenir. Bueno, todo eso está más acotado ahora, si bien, bueno, las escuelas, y nuestra escuela en particular, ha puesto algunos mecanismos para ver si es posible acompañarlos más.
En las escuelas grandes por ahí se nos complica un poco más, pero bueno, también somos más los docentes y equipos que por ahí tenemos recursos. Entonces, bueno, esto me interesaba, esto que decías, ¿no? Ver quiénes vuelven, si hay mucho desgranamiento o no, en qué condiciones vuelven. Esto de los contenidos que decías, ¿no? Cómo eligiendo contenidos también los cuidamos a los alumnos, ¿no? Entonces, eso me parecía muy, muy interesante. Si bien no sabemos cuándo vamos a volver, nos genera mucha curiosidad la vuelta. Queremos volver, tenemos miedo de volver, tienen que estar las condiciones, ¿no? De seguridad e higiene, esto que bueno, que empiecen a funcionar los comités mixtos, sé que en las escuelas están pidiendo los relevamientos acerca de en condiciones está la escuela, ha caído mucha responsabilidad sobre los directivos, también nos preocupa eso, digamos, por ahí, bueno, ver cómo podemos acompañar a los equipos directivos, pero creo que la pregunta que estaba preparada a hacerte la fuiste contestando, digamos, tuviste en cuenta muchos puntos muy interesantes para ir pensando la vuelta, porque si bien no sabemos cuándo vamos a volver, uno ya piensa en cómo volver, ir preparándonos con los chicos, porque además la pregunta de los alumnos está, ¿cuándo volvemos? Porque justamente la escuela cumple ese lugar de terceridad entre la familia y los alumnos, que ahora no está. Entonces, bueno, están los alumnos y su familia juntos mucho tiempo, y bueno, la escuela tiene una función muy importante en ese sentido, no solamente como transmisión de conocimiento, sino como construcción de la subjetividad de nuestros alumnos. Entonces, bueno, en ese sentido la pregunta estaba pensada, pero creo que nos diste muchos datos como para seguir pensándolo, y bueno, en un futuro encuentro seguiremos charlándolo. Muy agradecida por la posibilidad de preguntarte y de escucharte. Gracias. Bien, gracias. Obviamente hay muchísimas cosas para pensar y para seguir desarrollando, y cosas que van a surgir sobre la marcha. Indudablemente va a haber muchas cosas que van a surgir sobre la marcha y que vamos a tener que repensar de acuerdo a la realidad en la que nos encontremos, pero yo soy optimista, creo que podemos salir adelante. Y creo que tenemos herramientas para salir adelante, que eso es lo que más me enorgullece de la docencia santafesina, que contamos con herramientas para salir adelante, y en eso confío mucho. Gracias. Hola, ¿puedo hablar? ¿Puedo? Bueno, Claudia, voy a hacer un poco cholula. Yo estoy re contenta de verte acá en esta pantalla, decirte, yo se lo digo acá en la red, ya me conocen, pero te extrañamos, Claudia, te extrañamos, sería como nuestro eslogan. Creo que fue muy importante tu tarea en el campo educativo, nos has ayudado y acompañado en todo sentido. Nos ha formado a través de los dispositivos que vos misma dijiste, nos hemos capacitado, hemos podido acceder a cargos, nos hemos fortalecido. Entonces creo que esto es lo que en este momento ha sostenido lo que tuvimos y seguimos sosteniendo. Esto de trabajar como la escuela como institución social y ponerle esa fuerza, desde adentro para afuera y de afuera para adentro, creo que lo hemos logrado por estos años de una política de inclusión llevada a cabo desde el decir al hacer diario. Creo que si hay que decir cosas que produjo la pandemia, también fue lo colaborativo, el acompañamiento docente, el reunirse con el otro para poder sostener, como dijiste bien hoy, las trayectorias educativas, ese vínculo pedagógico que en algunos lugares no hay, y es cierto que no llega, donde no llegaron cuadernillos, donde no hay todavía cargos de maestros de grado para el sostenimiento de este trabajo, que no es un dato menor. Hay escuelas, por ejemplo, que tengo a cargo que todavía no tienen los cargos de maestro de grado, o sea que hay alguien que se está ocupando de 50 niños y que supuestamente no llega. Entonces eso es muy importante poder trabajarlo. Por eso de esta parte hasta el final del ciclo lectivo en este estado de virtualidad se hace más complicado. Y es cierto que tenemos un montón de herramientas. La cuestión sería,
de esas herramientas, ¿cómo nos vamos a disponer para trabajarlos? ¿Con qué recursos encontramos y con qué escucha? Porque por ahí lo que nosotros vemos es que por ahí las cosas se derrumban o que no se pueden dar porque no hay diálogo. Yo creo que en cualquier planificación de vida uno siempre dice, nos tenemos que reunir para. Y cuando nos tenemos que reunir para, yo no digo que me voy a reunir solamente con el que piensa igual a mí, porque de esa manera yo no puedo producir nada, ni voy a crecer, ni voy a poder ver más de lo que solamente yo piense. Y creo que ahí fue, o se sigue sosteniendo algunas cuestiones de tomar acciones unilaterales. Por ahí estas cuestiones de diálogo y de compromiso y de ver tu fortaleza con la fortaleza del otro no se está pudiendo ver. Entonces eso hace que haya un vacío, que haya una mezquindad en algunas cuestiones, que no nos favorece al docente, que no favorece al estudiante, que no favorece a la sociedad misma. Entonces a mí me parece que todos los dispositivos para trabajar hay muchos, la cuestión es la apertura. Tenemos que ser conscientes de que si nosotros no podemos trabajar dentro de la diversidad de opiniones, vamos al fracaso. Y una cuestión que quiero destacar en el docente, que no solamente por ahí se lo ha valorado, sino no se lo ha equipado. El docente está desvalorizado por lo que hace, no equipado porque no, y tampoco hay un sostenimiento económico como para que se pueda pagar los datos, para que pueda establecer este vínculo con los alumnos. Con algunos alumnos también puedo decir, porque no todo el mundo puede acceder a las reuniones virtuales por no tener los elementos necesarios. Ese es un dato también muy, muy importante y que hay que tenerlo en cuenta. Por eso, hablo muchas veces yo de que la vida en las escuelas hay que trabajar con esa autonomía escolar. Yo creo que si nosotros le diéramos la posibilidad a cada una de las escuelas o algún integrante que pueda hablar por esa comunidad educativa, yo creo que la parte pedagógica estaría como solucionada, porque le daríamos la palabra a quien está en el territorio. Por ejemplo, haber puesto cuadernillos que llegan a destiempo, que no están en consonancia con la organización escolar, a mí me parecía que lo mejor, los hemos hecho en años anteriores, armar nuestro propio cuadernillo para los chicos de primero, para los chicos de segundo, y a lo mejor con un gasto de funcionamiento hubiésemos llegado ese dinero para que la gente, con esa autonomía institucional, pueda organizar su trabajo pedagógico en las escuelas. Digo como ejemplo. Y otra cosa que no es menor, que no la hemos dicho también, es que la escuela sigue teniendo una multiplicidad de acciones, como por ejemplo dar la comida. Estas cuestiones de alimento, de abrir las escuelas para entregar los bolsones y esta cuestión también del dinero que hay que rendir y que no llega, que viene a destiempo, lo hubiesen solucionado solamente mandando los bolsones, armándolo en la escuela y que cada uno abra la escuela para repartirlos nada más. Por eso hablo de que por ahí soy la que digo desprolijidad para no herir, pero estas desprolijidades son las que nos lleva después a que tengamos que tener una acción y después volver a retrotraernos de lo que hicimos. Que eso dan dos cosas. Esta cuestión de no poder verse con el otro y diagramar un dispositivo de sostenimiento desde una multiplicidad de actores, que sabemos que cada uno tiene un pensamiento propio, que vivimos distintas realidades escolares, en distintos niveles y modalidades, donde hay niños que hoy están muy aislados, muy alejados, están con problemas psicológicos, no llegan a tener el acceso ni siquiera al cuadernillo. Entonces me parece que tenemos que ampliar este abanico de actores, pero también nos tienen que dar la posibilidad de poder integrar. Y ahí está donde creo yo el peor de los déficits, porque hubo momentos en la escuela que durante la no presencialidad o la presencialidad hemos tenido situaciones en que no sabíamos qué hacer. Pero yo creo que cada uno pudo
desde la oportunidad de darse con el otro y habilitarse en la palabra, en la discusión, bien llamada discusión, para lograr algunos consensos. Así que yo creo que la situación ahí está planteada en que abran la puerta para poder ver cómo resolver. A mí me parece que eso es lo más importante. Gracias, Claudia. Yo tengo que ser corta así porque ya me dijeron que no hable tanto. Sí, le habíamos dicho a Estelita que sea breve. No, por supuesto que coincido con Estela. Yo estas dificultades las vengo viendo en todo el territorio santafesino. Cada reunión que tenemos con docentes surgen estas cosas. Yo creo que mucho parte del hecho de que no hay paritarias. Es grave que no haya paritarias. ¿Por qué? Porque tuvimos 12 años de continuidad, de debate, de diálogo, de análisis, de propuestas, con nuestras diferencias, obviamente. Siempre hay diferencias entre algunas posturas gremiales y el hecho de la gestión gubernamental, pero siempre el diálogo estuvo abierto. Y me parece que ese es el origen un poco, ¿no? El origen de esta falta de diálogo, que es muy importante a través de los representantes gremiales. Pero después falta, en consecuencia, todo lo otro. Faltaron delegados regionales. Claro. Sí. Hay delegados regionales que se designaron muy tardíamente. La región de Santa Fe fue la última, hará 15 días, 20 días. Imagínense que el delegado regional siempre era el más cercano, el que estaba en territorio, que trabajaba con los supervisores y supervisoras. De esa manera había una llegada a las escuelas y un contacto mucho más fluido, también con sus déficits. Ojo, que yo sé que todavía faltaba mucho por hacer en ese sentido para que el diálogo sea más abierto todavía y para que las propuestas y la independencia de las escuelas con sus propios proyectos institucionales se hubiera afianzado cada vez más en las escuelas. Íbamos en ese camino, con la formación, la preparación de los docentes, escuela abierta, todo lo que hemos trabajado. El paso siguiente era darle más independencia a las escuelas. Y ya habíamos empezado con el proceso de construcción de los proyectos institucionales. A mí me encantaba ir a una escuela, ustedes saben que yo recorrí casi todas las escuelas de Santa Fe, me encantaba ir a una escuela y ver que en el hall de entrada, donde entran los papás, estaba publicado el proyecto institucional de la escuela. Lo vi mucho en los jardines. Digo, pero qué maravilla que vos entres en la escuela y sepas cuáles son los objetivos, en qué están trabajando, qué están desarrollando. Bueno, esa independencia y ese trabajo muy en territorio, muy en terreno, muy con conocimiento de lo que pasa, era el camino que estaba trazado, realmente era el camino que estaba trazado y hubiera sido muy, pero muy importante en estos momentos continuar con esa política, la de diálogo, la de formación y acompañamiento y la de apertura a las miles de propuestas. No surgen cosas superadoras de los mejores especialistas que sean comparables con las que surgen de las propias escuelas muchas veces. Hay muy buenas propuestas en las escuelas. Entonces, bueno, ese era el camino trazado y por supuesto el diálogo, que es absolutamente indispensable. No hay forma de construir. Yo no entiendo forma de construir una política pública si no se construye así, desde el territorio y con diálogo. Y con los problemas que siempre hay. Todos sabemos que siempre hay problemas y siempre hay diferencias y siempre vamos a discutir muchísimo, pero siempre de todo eso surgen las mejores propuestas. Yo soy una convencida de eso. Y creo que faltó mucho durante todos estos meses, que ya son muchos, porque si sumamos la transición ya es más de un año. O sea que ahí encuentro como una inacción, como un esperar, bueno, a ver qué dicen en Buenos Aires, y en función de lo que digan en Buenos Aires, hacemos acá. Y la verdad que no es así el trabajo dentro de
del sistema educativo. Ahí vi que me escribían también algunas chicas de nivel superior. Bueno, nosotros citamos a la ministra de la Cámara de Diputados, no sé si escucharon, porque en función de todos estos déficits que nosotros veíamos, citamos a la ministra y a su equipo a la Cámara de Diputados para hacerle todas estas preguntas, todas las preguntas que íbamos recogiendo de las reuniones con ustedes. Y la verdad que a mí me quedó un sinsabor, porque muchas de las respuestas eran: estamos viendo, estamos analizando, estamos relevando información, y la verdad que no son momentos de ponerse a ver, analizar y relevar información, son momentos de actuar. Son momentos de actuar, como lo hizo el sistema de salud, que rápidamente inventó algunas cosas para poder controlar de la manera que pudiera la pandemia. En educación tiene que ser lo mismo. Yo le decía, no puede quedar en segundo, tercer, cuarto plano la educación. No puede ser, porque es tan importante como todas las otras. Vieron que se habla de economía y de pandemia, economía y salud, salud y economía. Y educación con la importancia que tiene, con la dimensión que tiene en Argentina, que además tenemos una educación pública maravillosa, con tradición, con historia, con trabajo. Bueno, y ella ahí en esa reunión también manifestó que en las cosas de las que se estaba ocupando, que hicieron mucho hincapié en los cuadernillos, solo del nivel obligatorio, lo dijo claramente. Entonces, los institutos de formación docente, las tecnicaturas, todo lo que es capacitación profesional, formación laboral, es indispensable también en estos momentos todo eso. No solo es parte del sistema educativo, sino que es indispensable no dejar de atenderlo, porque vamos a necesitar muchas herramientas para salir de esta crisis, muchísimas. Entonces, bueno, la verdad que a mí me dejó un sinsabor. Hubo preguntas prácticamente de todos los bloques legislativos, de todos los diputados y diputadas. Le presentamos también 92 proyectos de leyes, de resolución, de comunicación, solo dedicado a educación. O sea, imagínense la preocupación, la propuesta y la cantidad de proyectos legislativos que llegaron al número de 92 para tratar de contribuir a salir adelante. Pero bueno, no es un diálogo fácil, ¿eh? Yo los entiendo porque no es un diálogo fácil. Esperemos que mejore, porque va a ser muy necesario, yo diría indispensable, tener un mejor diálogo. Gracias, Claudia, por retomar el chat, por tener esa habilidad también de ir leyéndonos y poder este chat tan dinámico, porque te darás cuenta que es muy participativo y estos problemas que presentamos en democracia se resuelven con más democracia. Tal cual. Entonces, poder desde la legislatura hacer valer esto de una política pública que una lo social, lo educativo, con lo sanitario, con la salud también, es tan importante en estos tiempos. Te agradecemos porque ya hace una hora que estamos y le cuento a los colegas, ha pasado muy rápido. Hay otros aspectos para puntualizar en el chat, no sé de tu tiempo, ¿qué te parece? Sí, no hay problemas, por favor, no hay problemas. Las preguntas que quieran que tomemos, no hay ningún inconveniente, al contrario. Bien, bueno, como haciendo una síntesis, hay compañeras de nivel superior en donde también potencian esto de la formación continua como posibilidad que se continúe de una forma virtual. Nos favoreció y sabemos ese reservorio cultural que genera la formación continua docente. En nivel superior también nos hacemos muchas preguntas al respecto de cómo continuar y de poder poner a través de una política pública la formación docente continua.
Sí, me parece indispensable porque también hay generaciones jóvenes o sea, nosotros por ahí recordamos todo lo hecho, pero hay muchas generaciones jóvenes que necesitan empezar con esa formación continua. Bueno, yo espero que se pueda dar, yo la verdad que espero que se pueda dar, que se ponga énfasis en ese tipo de políticas públicas, que de alguna manera el Infod, que tuvo buenas iniciativas a lo largo de la historia, bueno, pueda retomar. El Infod inclusive tiene una plataforma educativa muy buena. Entonces ahí tenemos una base de trabajo. Ya la plataforma educativa más la experiencia en cursos de formación continua, yo creo que hoy muy focalizados en algunos temas. Creo que hay que salir de un poco de la dispersión, ¿no? De la oferta, porque a veces la oferta es como infinita y muy dispersa y el docente un poco se pierde en ese sentido, ¿no? Me parece que hay que focalizar en las herramientas que hoy necesita el docente y las que va a necesitar. Por esto que decíamos de que la nueva escuela no va a ser exactamente igual que la anterior. Entonces, ahí hay que desarrollar las propuestas acordes a las necesidades del docente en el futuro cercano. Y hay colegas que también nos dicen sobre el aspecto de las ESI. O sea, la ESI venía con una potencia que también es muy importante para cuidarnos. Tal cual, y hay equipos de ESI en el ministerio. Ustedes no se olviden que en la última etapa incluso titularizamos equipos de ESI, equipos de convivencia, equipos que trabajaban adicciones. Toda esa gente podría estar de manera virtual apoyando a todos los docentes de la provincia de Santa Fe, porque están preparados, tienen experiencia, pueden hacer un llamado telefónico cuando hay una necesidad. Bueno, les pido que recurran a todos los que conozcan, que siguen estando en el ministerio y por ahí no tienen una tarea muy asignada ahora o muy planificada ahora. Recurran ustedes, chicas, agarren el teléfono y pidan asesoramiento y pidan apoyo a los socioeducativos, a toda la gente que ya sabemos que está formada y tiene mucha experiencia con nosotros. Digo, a veces las cosas se solucionan también regionalmente y entre compañeros y compañeras, ¿no? Me parece que hay que acudir también a esas estrategias. Me parece que hay una pregunta de una colega que dijimos que trate de, en la pregunta, ser puntual y breve. Vivi, ¿está por allí? Sí, ¿qué tal, Claudia? Buenas noches a todos. Yo hace muchos años que trabajo en EMPA y bueno, nosotros no la estamos pasando muy bien porque dentro de las autoridades que están faltando todavía no tenemos director provincial. Sí. Eso hace que nuestra tarea se dificulte en muchos aspectos porque no tenemos una vía para canalizar nuestras inquietudes, nuestras problemáticas. Todavía en este año no hemos tenido respuesta con respecto a las horas de intérpretes de hipoacúsicos, y eso nos está trayendo por muchos problemas. Es más, yo lo cuento como una anécdota, o lo compartía con una persona que está acá, y una preocupación. En una escuela donde la alumna hipoacúsica era abanderada, estaba cursando cuarto año, esa chica no pudo sostener su trayectoria y o sea, no mantuvo, no se pudo sostener el vínculo. Estaría promoviendo ahora a quinto año, de todos modos vamos a trabajar, porque desde la modalidad, más allá que no tenemos el director provincial, estamos trabajando muy unidas, las 6 supervisoras de la modalidad, y bueno, lo vamos sosteniendo, vamos proponiendo, y bueno, también
saben que nosotros tenemos la característica que promovemos a mitad de año. Así que ya a nosotros nos tocó promover en medio de esta pandemia y la verdad que las experiencias, el trabajo ha sido muy positivo. Yo vivo en Ricardone, pero tengo las escuelas del norte, de departamento 9 de Julio, Tostado y General Obligado y un pedacito de San Javier. El trabajo que se ha hecho es impresionante, como también sé que se lo ha hecho a lo largo de toda la provincia, así que muchos de los directivos manifestaban cuando hacíamos escuela abierta y hablábamos del territorio. Recién hoy en día se pudo tomar debida cuenta del territorio, cuánto sirvió todo lo que se trabajó a través de escuela abierta. Entonces, eso es lo que nos motiva y nos ayuda a seguir y a seguir trabajando y apostando por esta provincia, por la educación de esta provincia que tanto queremos. Así que eso es lo que quería manifestar. Muchísimas gracias, Claudia, porque bueno, hemos compartido momentos con tiempo de superación, experiencias muy lindas, así que muchísimas gracias. Gracias, Viviana. Bueno, la última vez que hablé con la ministra me dijo que ya habían designado a alguien en educación para jóvenes y adultos. Esto, les digo, hará una semana. Así que a lo mejor si consultan con algún supervisor, supervisora, tenga más información. Yo la verdad es que no sé quién es la persona. Yo soy supervisora, Claudia. ¿Y vos no tuviste ninguna noticia? No, no tenemos. Hasta este momento nada. Bueno, es una pena porque la verdad que el trabajo que vienen haciendo los EMPA es muy, pero muy importante. Y les digo también que se preparen emocionalmente, porque situaciones así de abandono, de no sostenimiento de trayectoria, van a haber muchas y van a sufrir mucho, porque eso es lo que se está viendo en todos lados. Así que vamos a tener que prepararnos y pensar cómo nos esforzamos para recuperarlos luego, ¿no? Creo que ahí va a haber que prepararnos durante este tiempo para ver qué podemos hacer y lo que podamos recuperar. Trabajar en red, colaborativamente, claro, sabiendo que hay una legislatura que tiene una escucha atenta y activa, pero a la vez también nosotros enriquecernos y potenciarnos como colegas. Desde el chat, Claudia, te leo, hay tantos en donde uno de nuestras colegas dice que se fortalece y entusiasma mucho al escucharte. Qué suerte para la educación santafesina que estás ahí apuntalando proyectos. Y qué bueno escucharnos, docentes, colegas, exalumnas. Hace casi 10 años que se fue, debe ya estar jubilada, y que las problemáticas siguen. A su vez, considera una vez más que es ardua la tarea, pero que intentemos con mucho optimismo, y nos desea mucha fuerza, gente. Otro, Gema Alvarado, Gema desde Rojas, fue una de las primeras que en el chat puso, y valora mucho todos estos proyectos presentados desde la legislatura, esta suerte que tenemos los santafesinos, pero bueno, se va a ir haciendo todo un entramado de posibilidades, de nuevos momentos. Después también nos hablan sobre la educación para adultos, que no se ha dado horas de intérpretes, otros nos ponen que te extrañan, y que realmente la formación profesional la ven que tiene pocas herramientas para sostenerse. Pero bueno, hay muchísimos aspectos que van los compañeros expresando con mucha emoción. A la vez el chat tiene mucha emoción.
Bueno, yo quiero nada más que agradecerles porque la verdad que es hermoso compartir estos momentos, aún en situaciones tan dramáticas, el valor de poder estar juntos y encontrarnos y saber que hay un otro que nos puede dar una mano, ¿no? Que nos puede dar una mano, que nos puede tender una idea, una propuesta, algo que nos acompañe para transitar este proceso que es difícil y va a ser difícil por un tiempo más, así que es sumamente valioso que podamos seguir haciendo esto. Lo de intérprete de señas también lo presentamos en la legislatura, así que estamos tratando de apoyar todas las iniciativas y vamos a seguir insistiendo porque creemos que hay que insistir para que se logren cada vez mejoras, acompañamientos, ayudas y bueno, que se retome ese diálogo que es tan pero tan indispensable. Así que realmente valoro muchísimo y les agradezco tanto afecto, porque la verdad que también necesitamos conectarnos y mostrarnos el afecto, ¿no? Hoy vi que Chiqui González subió algo sobre los abrazos en las redes sociales y cuánto extrañamos abrazarnos, saludarnos, tomar un cafecito juntos en una escuela, pero bueno, lo vamos a lograr y mucha fuerza y lo que necesiten, como siempre, a disposición. Gracias. Claudia, nos han quedado muchas preguntas y bueno, te vamos a comprometer nuevamente porque quedaron temas bastante gruesos como la relación entre la educación técnica, los lugares de trabajo, el empleo verde, todo un montón de cuestiones que estamos acá pensando entre nosotros, entre nosotras y que te vamos a volver a convocar. Quedaron muchas preguntas en el chat, no vamos a poder con todo, así que vamos a organizar nuevamente con algunos ejes y te vamos a volver a invitar, y si vos nos acompañás, muchísimo mejor, y te queremos todos por acá. Bueno, encantada de otro encuentro para que tratemos algunos temas más específicos. Me parece que hoy tratamos los temas más globales, más gruesos, pero con gusto poder tratar otras temáticas y aprovechar estos encuentros virtuales que tengan esta posibilidad de juntarnos, ¿no? Necesitamos juntarnos. Y a los compañeros y a las compañeras que nosotros copiamos todas las preguntas para volver a convocar y volver a trabajar ahora a lo mejor con algunos ejes en profundidad, una vez que ya nos hemos visto y hemos charlado y hemos conversado. A la vez por supuesto, también. Lili. Perdón, aprovecho para pasar justamente nuevamente el mail de la red .docentes@gmail.com para que podamos seguir comunicándonos y reforzar el vínculo, ¿no es cierto?, en esta construcción también que venimos transitando de hace varios años. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por sostener la red.